Bienvenidos, esta es la Iglesia de Dios, hermanos, y nos gloriamos en el Señor en esta recepción del sábado que tenemos oportunidad de analizar la palabra de Dios en esta noche que está entrando el día del Señor. Me da mucho gusto recibirles. Yo soy el ministro Carlos Daniel Medrano García, pastor de la Iglesia de Dios en la Congregación Judá de la Ciudad de México, y les doy la más cordial bienvenida para que meditemos en este momento la palabra de Dios. Así es que les voy a suplicar que me acompañen a orar para que pongamos en manos de Dios este culto. Oremos, por favor. Bendito y eterno Dios, Señor nuestro, te doy gracias porque has permitido que este sábado estemos nuevamente cercanos a ti y cercanos entre nosotros en la manera espiritual, para que podamos meditar en tu palabra y nos llenes de todas tus misericordias. Te ruego que seas con cada uno de tus hijos y fortalécenos, llénanos de tu paz y de tu amor, Señor, te lo ruego. Bendícenos, Señor, en este día santo, tanto por la parte oscura como por la parte clara, para manifestar tu nombre y también estudiar y crecer espiritualmente. Llénanos de tu paz, te lo ruego por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias a Dios hemos puesto en manos de Dios este culto y voy a suplicarles que me acompañen a leer la palabra de Dios que se encuentra ubicada en el libro del Éxodo. En el capítulo 20 leeremos desde el verso 1 hasta el verso 17, como eso es nuestra costumbre. Así es que leamos, por favor. Dice así: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acordarte has del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bueno, pues esta es la ley de Dios, hermanos, y que hacemos bien siempre en recordarla y sobre todo memorizarla en nuestros actos y nuestro pensamiento. Vamos a tener la participación especial de un grupo de hermanos que han grabado un hermoso canto que se llama No desistas, inspirado en un poema de Rudyard Kipling, pero finalmente enfocado para el engrandecimiento de su obra, de la obra de Dios, y también el fortalecimiento espiritual de nosotros. Vamos a escucharlos, hermanos. Ofrezcan tus caminos, solo cuestas que subir. Cuando tengas que llorar y no puedas ya reír, confía en Dios y esfuérzate otra vez. Cuando ya no puedas ser feliz y la depresión te haga caer,
descanso cuando todo esté peor, pero nunca, nunca desistir. El ayer ya pasó, el mañana tal vez no llegue, y quizás hoy venga el Señor. Levántate otra vez, sigamos caminando, tomémonos de la mano con Jesús. Tras la oscuridad salga la luz y nos dará victoria por Jesús. Así que, hermanos míos, estemos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. El ayer ya pasó, el mañana tal vez no llegue, y quizás hoy venga el Señor. Levántate otra vez, sigamos caminando, tomémonos de la mano con Jesús. Cuando todo esté peor, aún más debemos insistir. Gracias a Dios, a nuestros hermanos, por este hermoso canto que dice no desistas. Y es que cuando las cosas, como dice, suelen estar mal, es cuando menos debemos de desistir, y esa es la fortaleza que Dios nos da por medio de sus cantos también. Vamos a tener el tema del día de hoy, que se titula El maná del cielo. Este es el tema que hemos escogido, y voy a suplicarles que me acompañen a leer en la parte principal de este estudio o inicial de este estudio en el libro de Juan capítulo 6 verso 33 al 40. Así es que si gustan acompañarme, vamos a leer Juan 6 del 33 al 40. Dice así la palabra de Dios. Porque el pan de Dios, que es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y dijéronle, Señor, danos siempre de este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca más tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá jamás sed. Mas os he dicho que, aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que mi Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viniere, y no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, y no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo el que me diere no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que vea al Hijo, cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es una parte importante de ese mensaje enviado por Cristo Jesús en ese capítulo 6, hermoso capítulo 6 del libro de Juan, en el cual el Señor Jesucristo nos explica sobre el maná. ¿Sí? Vamos a entender un poquito más sobre este respecto. El alimento, hermanos, es algo esencial para el ser humano. Siempre estar alimentado es algo importante para nosotros. En realidad es un derecho como seres humanos al habitar la tierra. No es un privilegio, simplemente es un derecho, igual que tiene cualquier animal que nace en este planeta, porque eso fue dado por Dios.
Y Dios castiga a aquellas personas que son desperdiciadas porque considera que es injusto el que el alimento que llega a nuestras mesas sea desperdiciado de cualquier forma. Por ejemplo, en el mundo se desperdician 1.300 millones de toneladas de alimentos al año, lo cual es una cuestión triste porque nosotros somos parte de ello. Algunos hermanos participamos en desperdiciar esos alimentos, en no cuidarlos y en no consumirlos. Además de que consumimos alimentos que nos hacen daño, como una rica variedad de carbohidratos o una cantidad enorme de carbohidratos que afectan nuestra salud. Pero ese hoy no es el tema. El tema es reflexionar respecto a este tema de la alimentación. En el mundo se calculan que hay 805 millones de personas que sufren desnutrición o bien mala alimentación, que si distribuyéramos esos 1.300 millones de toneladas de alimentos entre todas las personas de este planeta, no habría necesidad de tener esa carencia alimenticia. Sin embargo, la mala práctica de nosotros como seres humanos nos lleva a tener ese pensamiento de desperdicio, de tirar la comida y de no hacerla útil para nuestro cuerpo ni para las demás personas. Simplemente el dejarla en casa y dejar que se eche a perder, ese alimento ya está afectando tanto a otras personas como en el planeta. Vamos a leer otra parte en la Biblia que dice así en el libro de Isaías capítulo 29 verso 8, que voy a suplicarles que me ayuden a leerlo o que lo lean en casa. Sí, dice así: y será como el que tiene hambre y sueña y parece que come, mas cuando despierta su alma está vacía, o como el que tiene sed y sueña y parece que bebe, mas cuando se despierta se hallará cansado y su alma sedienta. Así será la multitud de todas las gentes que pelean contra mí en el monte de Sión. Bueno, aquí la palabra de Dios nos hace entender lo siguiente: cuál es el pensamiento o el sentir de aquellas personas que tienen hambre. Cuando uno tiene necesidad de comer y tiene ese deseo, pero no sacia su apetito, no sacia su estómago, entonces ese alimento en realidad lo hace pensar que está comiendo porque en su mente está eso, ¿sí? Más bien lo que está sucediendo es que está alucinando de hambre. Y eso es algo muy triste porque dice, así como estas personas que tienen sueño y que creen que comen pero no están comiendo, así será lo que el Señor castigará al pueblo, aquellas naciones o aquellas gentes que vienen en contra de él en el monte de Sión. Entonces, este ejemplo que está poniendo el libro de Isaías, el profeta Isaías, nos hace comprender claramente una condición de hambre que tienen las personas. Y eso es para hacernos tener conciencia acerca de la alimentación y del cuidado que debemos de tener en nuestros alimentos, como también en la comida que Dios nos da, porque aunque no nos dé abundante, siempre nos ha dado. Y más en este tiempo que hoy vivimos, después de aquella Segunda Guerra Mundial donde sí se sufrió de alimento, es difícil pensar que la humanidad no tenga para comer. Entonces vamos a tratar de entender esto. Sí, ese es el pensamiento. Vamos a leer Lamentaciones capítulo 4 verso 8 al 10. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice: oscura más que la negrura es la forma de ellos. No los conocen por las calles, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a cuchillo que los muertos de hambre, porque estos murieron poco a poco por falta del fruto de la tierra. Aquí está explicando esa agonía que existe cuando uno tiene hambre. Tal vez ahorita los hermanos que me dirijo, difícilmente alguno de ellos pudiera dar testimonio de que cuando falta la comida o ha pasado temporadas de hambruna, pero en realidad esa es la condición que existe hoy en la tierra, de que gracias a Dios y gracias también al esfuerzo de las personas, no hay más que suficiencia alimenticia por el momento, diría yo. Sin embargo, hay más desperdicio porque no es una distribución equitativa.
Y como dice, sería más fácil matar a una persona que verla en agonía de alimentación. Y eso lastima mucho en el corazón de nosotros, porque cuando vamos a los centros comerciales llenamos nuestros carritos de alimento y ese alimento es bendecido por Dios. Y como yo le he dicho a mi esposa, gracias a Dios porque hay forma de comprarlo, pero también tener el apetito para consumirlo, porque también esa necesidad de salud es la que siempre debemos de estar agradecidos a Dios, que tengamos ambos, hambre y ver cómo y estar saciada de ella. Vamos adelante para tratar de estudiar este mensaje hasta donde queremos llegar, ¿sí? Bueno, aquí dice que hay un mal ahora que las personas no entienden. ¿Eso qué significa? Bueno, así como hoy día hay una suficiencia alimenticia y nuestra vida no está enfocada a tratar de saciar los alimentos, es decir, no vivimos una vergüenza por el hambre que se tiene recoger comida de la basura, porque Dios ha sido misericordioso con nosotros. Yo la necesidad que logro ver como predicador de la palabra de Dios es precisamente esa abundancia de la palabra de Dios que existe y que muchas veces menospreciamos. Y eso es lo que yo quiero que reflexionemos también sobre el tema del maná del cielo, que dice así la palabra de Dios. Vamos a leer en el libro de Amós capítulo 8 verso 11 al 13 lo siguiente, dice así: He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los mancebos desmayarán de sed. Esta es una profecía que explica el profeta Amós, en el cual pues dice que el Señor enviará hambre a la tierra, pero no hambre de comida ni sed de agua, sino de su palabra. Y dice que los jóvenes y los mancebos y las señoritas desmayarán y desfallecerán por la falta de ese alimento espiritual. Y ese es el tiempo que hoy nos está tocando vivir, porque aunque hay ese alimento y hoy hay esa posibilidad de acercarnos a Dios, la verdad es que el desperdicio que hay sobre el rechazo de la palabra de Dios es muy grande. ¿Por qué? Porque las personas están enfocadas siempre a ver las cosas materiales y más adelante pondremos un ejemplo para explicarlo. Sin embargo, cuando Dios manda esa necesidad de hambre, es la necesidad que hay que suplir y la necesidad que tendremos. Dice el Señor: yo enviaré hambre y sed a la tierra, pero no hambre más que de mi palabra. Y ese es el tiempo que hoy vivimos. Por la multitud de pensamientos que hay respecto a Cristo Jesús y la palabra de Dios, donde cada persona hace su doctrina y hace su pensamiento y hace su filosofía sobre la palabra de Dios, eso ha traído mucha hambre, porque esas palabras no sacian, porque esos comportamientos y pensamientos no son venidos de Dios, sino son venidos de pensamientos humanos, y eso es lo que da hambre a las personas, porque no entienden que esa no es una buen alimento espiritual, sino que esa es una espiritualidad que no existe, que está afincada en palabras muy sencillas, pero no llegan a la profundidad de la palabra de Dios para comprenderlo más espiritualmente. Dice así la palabra de Dios. Vamos a entender primero cuándo aparece ese maná y de la figura que significa ese maná, qué representa para nosotros. Vamos a entenderlo así. Dice en el libro del Éxodo, en el capítulo 16, leeré desde el verso 1 hasta el verso 4. Vamos a leerlo, dice así: Y partieron de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Decíanle a los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de las carnes, cuando comíamos pan de hartura, pues que habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y cogerá
cada uno cada día, para que yo pruebe si anda en mi ley o no. Dice, yo haré descender pan del cielo. Y ese milagro que se da al día siguiente sobre aquel campo que se veía como aquellas hojuelas parecidas a la miel, y con un sabor necesariamente dulce, pero también lo cocían en tortas. Es decir, este pueblo no padeció de alimento. Y esta es una parte figurativa, pero física también, porque cuando el Señor hizo descender este maná del cielo, era pan especial, porque Dios alimentaba a su pueblo. Y durante esos 40 años, eso fue lo que comió el pueblo, y nunca desfalleció por hambre en medio de un desierto donde no producía nada, sino que simplemente ellos salían salían al campo, recogían lo que era necesario, y entonces así sucedía, y Dios los protegió durante 40 años. Y una de las recomendaciones que siempre hizo Dios a su pueblo fue de que no desperdiciaran comida, es decir, que se comieran. Había suficiente pan para todos, pero la palabra de Dios les explicaba que solamente comieran lo que era para saciar su hambre y no hubiese desperdicio. Nótese esas palabras y esas enseñanzas para nosotros también, ¿sí? Que nosotros comamos para satisfacer nuestra necesidad de alimento, pero no para tener una glotonería como a veces llegamos a tener, y como hay a veces comportamientos que son venidos también de pueblos antiguos, como pues los romanos, que hacían esas bacanadas, que no se saciaban de comer y querían comer y comer y comer, aunque el pueblo estuviese lleno de hambre. Así entonces es lo que Dios quiere de nosotros, que tengamos siempre esa poner, como dice su palabra, poner cuchillo en nuestra garganta, es decir, ser saciados y saber decir basta. Continuemos con este relato que tiene el libro del Éxodo capítulo 16. Leeré ahora el verso 14, dice así: como el rocío cesó de descender de aquí sobre la haz del desierto, una cosa menuda, redonda, menuda como la helada sobre la tierra. Y vieron a los hijos de Israel y se dijeron los unos a los otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Este es lo que Jehová os manda. Cogéis cada uno según puede comer, un gomer por cabeza conforme al número de vuestras personas. Tómese cada uno para los que estén en su tienda. Aquí está la explicación cuando dice: tómese cada uno la medida suficiente. Hay para todos, pero no hay para que se desperdicie, porque así como ese pan es representado, o como ese maná representa también la palabra de Dios, nada se puede desperdiciar de ella, porque no le sobra ni le falta, porque tiene los nutrientes suficientes para que nosotros vivamos. Y aquel maná tuvo los nutrientes suficientes para guiar a un pueblo o alimentar a un pueblo durante 40 años sin desnutrición, porque Dios así lo había previsto, porque ese era su pueblo. Porque Él pide que seamos justos también en la medida que Él nos da bendiciones. No necesitamos más de lo que recibimos, ni necesitamos menos de lo que no tenemos, sino que siempre Dios da en suficiencia y da, como dice la palabra de Dios: probadme ahora en esto y ver si no abro las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde, porque Él sobreabunda en nosotros, pero el hombre siempre es ambicioso y quiere más y más. Vamos a leer más adelante desde el verso 18, que dice así: y medíanlo por gomer, y no sobraba al que habría recogido mucho, ni faltaba al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y díjoles Moisés: ninguno deje nada para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y criaron gusanos, y pudrióse, y enojóse contra ellos Moisés. Y recogiendo cada mañana cada uno según lo que había de comer, luego que el sol calentaba, derretíase. Y al sexto día recogieron doblada comida, 2 gómeres para cada uno. A todos los príncipes de la congregación vinieron a Moisés y le hicieron saber. Y ellos y les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo sábado, el reposo de Jehová. Lo que habéis de comer, cogedlo hoy, y no lo habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana.
Aquí había una enorme bendición, porque al sexto día, como dice la palabra de Dios, tenían que dejar para el día siguiente y no se pudría, es decir, no se dejaba nada a desperdicio, pero también lo que quedaba del viernes para el sábado, porque no habría comida el sábado, porque se tenía que reposar y ese pueblo se tenía que obligar a reposar. Entonces Dios se manifestó así con este pueblo. Vamos a entender entonces que la misericordia de Dios ha sido enorme con su iglesia y con este pueblo, y que no tan solo nos ha dado este alimento material, sino también del alimento espiritual por medio de su palabra y de su misericordia. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo, y reconociendo de que el fruto de la palabra de Dios haga también los nutrientes especiales y espirituales que necesitamos. Voy a pedirles que abran su Biblia en el libro de Salmos número 78, en el capítulo 78, versos 24 y 25, dice así: E hizo llover sobre ellos maná para comer, y dióles trigo de los cielos, pan de nobles comió el hombre, envióles comida en hartura. Esto es lo que Dios hizo, nos dio pan de nobles, a ese pueblo y a nosotros nos ha dado ese pan. Tal vez a ustedes, hermanos, nos pueda tener y faltar muchas cosas, pero nunca nos ha faltado el alimento, y siempre Dios ha sido misericordioso con nosotros. Y ese pan de hartura, como dice aquí, hablando acerca del maná, trigo de los cielos, dice. Ese trigo que es una bendición, que representaría no tan solo ese alimento físico, sino también ese alimento espiritual dado por el mismo Señor Jesucristo. Como dice en el libro de Juan capítulo 6, leeré desde el verso 11 y 12, dice así: Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, repartió a los discípulos y los discípulos que estaban recostados, asimismo los peces cuantos querían. Y como fueron saciados, dijo a los discípulos: Recoged los pedazos que ha quedado, porque no se pierda nada. Aquí vuelve a ser la enseñanza de ya en el maestro, cuando hace ese milagro de alimentar a 5,000 varones más sus familias, porque a veces pensamos que fueron 5,000, pero fueron cabezas de hogar más sus familias, fueron muchas más personas. Así es que el Señor Jesús daba de comer a las personas también. El punto peculiar que existe aquí también son dos cosas. El primero es que el Señor Jesucristo dice: recojan todos los pedazos que queden y no se debe de desperdiciar absolutamente nada. Y el segundo es que el Señor Jesucristo se percata de una condición muy difícil dentro de los discípulos que lo seguían. Es decir, lo estaban siguiendo por conveniencia, porque querían comer, porque así es el ser humano, porque siempre que hay algo cómodo, siempre lo busca. Pero ¿cuánto desearía, al menos yo creo que seguramente usted, haber escuchado al menos una palabra del Maestro cuando Él estuvo en la tierra? Pero el Señor Jesús se percata de que esas personas no valoraban la palabra ni la predicación, sino que solamente se conformaban con el alimento material. ¿Y cuántas veces entre nosotros también hay esos hermanos que buscan solamente el alimento material, o buscan a Cristo Jesús porque les vaya bien, y no por el alimento espiritual, porque están más afligidos por querer saciar su vientre, como dice su palabra, que estar buscando la palabra de Dios? Y esa es la enseñanza, hermanos, que nos va dejando estas palabras. Ahora vamos a leer el verso 23, dice así, en adelante, capítulo 6 de Juan, verso 23, dice así: Y que otras navecillas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde había comido el pan, después de haber el Señor dado gracias. Y como vio después que Jesús no estaba allí, y sus discípulos entraron con ellos a las navecillas, y vinieron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole del otro lado del mar, díjoles: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiéndoles Jesús dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque coméis el pan que os hartáis. Trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque Él es el que señaló al Padre que es de Dios.
Aquí está Jesús reclamándoles a este pueblo, diciéndole: ustedes no me buscan como discípulos por la comida que yo doy, es decir, por aquel alimento espiritual. Ustedes me buscan porque sacian su vientre de alimento, pero busquen y preocúpense y trabajen, dice, por aquella comida que permanece para siempre, es decir, la cual Cristo Jesús nos enseña a que sigamos adelante en la palabra de Dios y que buscamos o que le busquemos siempre. Dice, la gente busca un beneficio personal siempre. Es decir, hoy día cualquier congregante de la iglesia o algunas iglesias piensan que el estar cerca de Cristo Jesús es estar cerca de la iglesia y de la congregación, aunque no le interese lo que se analice y si lo que se predica es verdad o está afincado en la palabra de Dios, porque se dan una oportunidad solamente de escuchar a Dios o a Cristo Jesús y su palabra solamente porque los acepten en ese grupo, porque van a obtener un beneficio personal, pero no porque porque ellos quieran buscar a Dios y quieran hacer un cambio. Y eso es lo mismo que sucedía y que Cristo Jesús les reclamaba. También buscan porque puedan aplaudir y saciar su cuerpo, porque van a esas alabanzas en las cuales dicen es que el Espíritu de Dios entra en uno, pero en realidad buscan esa satisfacción carnal y no buscan a Dios como una esperanza, como una fe, como una parte de la meditación tranquila y reposada para entender su palabra, porque no vamos a encontrar a Dios en el grito y en el escándalo, sino en la paz y en el corazón del Espíritu, en el cual se hace con paz y silencio. También aquellos que buscan esas ficciones o cuentos de que escuchan aquellas fantasías como son libros o cuentos o fábulas que las hacen sentir bien, pero insisto que solamente se quedan en la parte superior de la profundidad espiritual y no llegan hasta el fondo para que nuestras vidas cambien y esté saciado ese espíritu. Igual que aquellos judíos, igual que aquellos discípulos que seguían al maestro y le decían: ¿cuándo llegaste acá? ¿Cuándo estuviste aquí para que nosotros comiéramos? Porque buscaban principalmente el alimento físico, pero nunca buscaron el alimento espiritual. Hoy día estamos así. Por eso es que dice la palabra de Dios: vendrá un día en el cual la gente tendrá sed en la tierra, pero sed de mi palabra. Porque eso es lo que está sucediendo con esa actitud. Vamos a leer otra parte más adelante en el capítulo 6, desde el verso 48, dice así la palabra de Dios: Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y son muertos. Este es el pan que descendió del cielo para que el de él comiere no muera. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, al cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contenían entre sí, diciendo: ¿Cómo puede éste darnos de comer su carne? Y les dijo: de cierto os digo, que si no comiereis la carne del Hijo del Hombre, o bebiereis su sangre, no viviréis, no tendréis vida en vosotros. Y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le restauraré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida, y el que come mi carne bebe mi sangre, éste permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, así mismo el que come también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná con muchos son muertos, y los que comen este pan vivirán eternamente. Esa es la parte central, hermanos, de este estudio, y es la parte de reflexión, porque el Señor Jesucristo, cuando dice que comeremos su carne, no es de que físicamente la comeríamos, sino que la representación de ese pan y de ese vino, que es la comunión con Cristo Jesús, porque dice aquí la palabra de Dios que aquellos que descendieron, en los cuales descendió el maná del cielo, aquel manjar que Dios les daba, ahora son muertos, pero del pan que nosotros comemos y del vino del cual participamos, tendremos vida eterna, como dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna.
y yo le restauraré en el día postrero. Y esa es la fe que tenemos de participar de esta palabra, de estas promesas y de esta cena, hermanos. Que las bendiciones de Dios son repartidas para que tengamos comunión con Él, y también en la esperanza de la resurrección. Y aquí engloba toda la predicación de Cristo Jesús y su sacrificio y la gracia que ha vivido en nosotros. Que cuando Cristo Jesús estuvo en la tierra, esa es su promesa y Él la cumplirá, porque así como cuando Él murió y dijo al tercer día resucitaré, y así fue, así también nosotros tenemos la misma esperanza de que Cristo Jesús vuelva a venir para recoger a su pueblo y para levantarlos en gloria. Y así sea. Así es que este acto tan importante, como Cristo Jesús ahora se convierte en ese maná del cielo venido de Dios, ese maná nos da vida y nos alimenta. Por eso dice la palabra de Dios que no podemos rechazar esa palabra y debemos de tener y estar saciados por ella, porque Cristo Jesús viva en nuestro corazón. Vamos a leer ahora en el libro de Juan capítulo 6 versos 66 al 68, dice así la palabra. Desde esto muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él, y díjoles entonces Jesús a los 12: ¿Queréos vosotros iros también? Y respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Aquí este testimonio bueno y hermoso también, porque Cristo Jesús les dice: bueno, no quieren saber de mí, quieren nada más alimentarse, pues váyanse, porque no es el propósito de mi predicación. Y voltea con los 12 y les dice: ustedes también se quieren ir, váyanse también. Y Pedro le responde: ¿a quién más iremos, Señor? Si tú solamente das palabras de vida. Y esa es la esencia. Es la esencia de esta predicación. De que Dios nos permita disfrutar también de su palabra. Disfrutar también de estos momentos tan importantes como es la cena. Porque semana nos nutra, nos bendiga y nos fortalezca. Y no volver a tener hambre espiritual, sino que Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, nos dé esa fortaleza y ese alimento que nos nutre y nos mantiene y nos sostiene. Esa es la esperanza que tenemos al pensar en este maná perfecto, en este maná venido del cielo, que es el Señor Jesucristo, porque dice: yo soy aquel pan que descendió del cielo, que da vida al mundo. Y le ha dado vida a usted, y me ha dado vida a mí. Y no podemos decir: este pan no sirve. Y no podemos desperdiciarlo, porque nada se desperdicia en la palabra de Dios, porque todo es útil y para enseñanza y para crecer. Vamos a leer en el libro de Juan capítulo 4 verso 13-14, dice: y respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere el agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo os daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esa agua, que es la palabra de Dios, fluye como una torrente de agua en nuestro cuerpo y que da para vida eterna y que fortalece. Así es que no podemos alimentarnos de cualquier pan, ni podemos alimentarnos de cualquier pensamiento, sino de aquel que nutre en el espíritu y que nos lleva hacia la vida eterna, porque esa es la esperanza que tenemos, hermanos. Ya por último leeré en el capítulo 55 del libro de Isaías, el verso 1 al 3, lo que sigue diciendo: y este mensaje profético es un mensaje que se lo da el Señor a usted y a mí, que nos hace entender que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es ese pan que nutre nuestro espíritu, y ese pan que nos nutre a todos, porque es abierto para todos, porque como decía yo desde el principio, el comer y el estar en la tierra es un derecho que nos da la vida, no es un privilegio. Y es el mismo privilegio que tenemos
al llegar a Cristo, porque es gratuito, por el simple hecho de vivir, por el simplemente el hecho de escuchar y querer cambiar nuestras vidas. Vamos a leer Isaías 55, 1 al 3. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid y comprad sin dinero, sin precio, vino y leche, porque gastáis el dinero no en pan y vuestro trabajo no en hartura. Oídme atentamente y comed del bien, y deleitarse vuestra alma con grosura. Inclinad vuestros oídos y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Dice, ¿por qué desperdiciáis vuestro tiempo y vuestro dinero? No para hartarse, no hartarnos de la palabra de Dios. Hoy día tenemos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Mañana no sabemos. Mañana no sabremos, hermanos, si nos dé la posibilidad de predicar, aunque sea por este medio. Hoy día están cerrados los templos por esta enfermedad, pero que no estén cerrados porque usted no asista, porque usted prefirió comer comida chatarra, sino que llénese del pan espiritual que da vida eterna y que es semana del cielo. Que Dios le bendiga y paz a vosotros. Si tú cansado estás ya de pecar, ven a Jesús, tan solo en Él descansarás, por ti murió en la cruz. Ven confiado a sus brazos, pronto ven a Él, no temas nada, Él te invita, confía en su poder. Él derramó su sangre carmesino más por ti, acepta presto el sacrificio, dice ven a mí. Ven confiado a sus brazos, pronto ven a Él, no temas nada, Él te invita, confía en su poder. Jesús es la verdad y puede guiarte por doquier. No le desprecies, hoy te llama, ven en pos de Él. Ven confiado a sus brazos, pronto ven a Él, no temas nada, Él te invita, confía en su poder. Ven confiado a sus brazos, pronto ven a Él, no temas nada, Él te invita, confía en su poder. No dejes la oportunidad pasar sin aceptar. Tal vez mañana llores, pero ya no habrá lugar. Ven confiado a sus brazos, pronto ven a Él, no temas nada, Él te invita, confía en su
Bueno, gracias a Dios por esta palabra que hemos predicado y por los momentos de meditación que hemos tenido y también por la participación de mis hermanos en la Iglesia de Dios allá en Tijuana, Baja California. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a clausurar este momento de estudio y también después vamos a dar avisos y noticias. Vamos a orar, por favor. Bendito Dios que moras en la altura de los cielos, Señor nuestro, te doy gracias porque has permitido que estemos reunidos en este culto y porque nos has permitido meditar en tu palabra. Sé con nosotros, Señor, para que este maná del cielo, que en pocos días estaremos también reunidos para recordar su muerte, haga también en nosotros la fortaleza para resplandecer en aquel día cuando sea su venida, Señor. Llénanos de tu paz, te lo suplico por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, los avisos son los siguientes y las noticias. La Iglesia de Dios estaremos reunidas, si Dios lo permite, el día 26 de marzo en la Santa Cena que será para corresponder este año. Ese será el inicio del día 14 de Nisan. Cualquier duda, hermanos, puede visitar la página www.iglesiadediosjudá.com. Ahí se está dando noticia del avance y el plan que tiene la Iglesia de Dios Congregación Judá para celebrar este hermoso acto y este tan importante evento para nosotros en este año. También les recuerdo, hermanos, que se ha preparado para la semana del 14 al 21 de marzo una semana de cultos en la cual usted puede participar enviándonos sus participaciones especiales y así tendré también esa hermosa comunión entre todos nosotros. El día 13 de marzo estaremos viajando para tener culto especial de bautismos y también tendremos ese programa especial. Dios les bendiga, hermanos, y gracias por estar participando con nosotros y no tengo otra cosa más que agradecerle a ustedes y a Dios por habernos permitido este culto y tener un sábado lleno de misericordia, bendiciones y principalmente paz. Dios les bendiga y paz a vosotros.